Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio al encuentro de hoy. Quiero agradecerles la participación y vamos a tomar la mecánica de siempre. Primero voy a presentarles a los invitados. Posteriormente a la primera presentación vamos a dejar un espacio de unos minutos para preguntas y procederemos a escuchar la segunda parte de la charla y después haremos también algunas preguntas del tema. Tengo el gusto de presentarles hoy a Néstor Mancelli, que es el coordinador provincial de hemoterapia, y a la doctora Andrea Costa, que es la directora del Centro Regional de Hemoterapia, que han tenido la buena predisposición de sumarse hoy con nosotros para charlar de temas que son muy importantes en la práctica diaria, como es la donación de sangre y la utilización y la indicación de hemocomponentes, todo lo que es medicina transfusional, gente con mucha experiencia, y además, bueno, vamos a poder charlar un ratito de un tema que está en este momento en el tapete de las noticias y de las indicaciones médicas y de las discusiones, que es la utilización de plasma de convalecientes de COVID-19 como parte del tratamiento. Así que para no demorarlo mucho más, le doy la palabra inicialmente a Néstor Mancelli para que pueda charlar. Gracias, Néstor. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por poder participar en este tema que para nosotros es muy importante y que generalmente en las currículas no tiene una inserción tan profunda, pero que deseamos que los médicos todos tengan una noción básica de lo que es la especialidad y sobre todo los temas de los que se ocupa. Bueno, voy a hablar un poquito del tema de donación. En el tema de donación de sangre tenemos, digamos, socialmente un problema, y es que en general la población asume que conoce el tema de la donación de sangre, y alguien dijo alguna vez que la ignorancia no es el no conocer, sino es el negarse a obtener determinada información. Y es un poco esto lo que ocurre cuando la sociedad supone saber, es muy difícil que uno pueda transmitir algunos conceptos. Por eso es interesante para nosotros que los médicos, en su preparación, en su formación, tengan una noción básica del tema. Como verán, no solamente es donación, sino promoción y es gestión de un donante, algo vital para que el soporte transfusional pueda ser realizado. No existe nuestra especialidad si no hay donación. Así que esto rápidamente es histórico, pero lo que siempre muestro acá es que hay una historia de donación. Primero se probó con animales, luego de los descubrimientos de los grupos sanguíneos y demás, la cosa se fue perfeccionando con el paso del tiempo, pero siempre se miraba a los donantes como el recurso para atender pacientes, es decir, que el centro siempre fue colocado en el paciente y no en el donante. Con el paso del tiempo se lograron instituciones como la Cruz Roja Americana, que por medio de las guerras iniciaron instituciones y organizaciones que trataban el tema de los donantes en particular. Luego, con el tiempo, las cosas se empezaron a complicar, ya que al ir apareciendo enfermedades que eran transmitidas por la sangre, entonces ya los donantes no eran elegidos al azar, sino que había que contemplar, a través del tiempo, que contemplar el screening de determinadas infecciones o gérmenes que se iban introduciendo y ponían en riesgo todas las transfusiones que se realizaban en los pacientes. Tal es así, en el 71, como ven, la hepatitis B, luego el HIV apareció, la hepatitis C, y siguen apareciendo, como ahora tenemos el COVID, pero tuvimos
el dengue, el chikungunya y todas entidades que se van sumando y van obligando a tomar determinaciones previas a una transfusión y a observar con mucho detenimiento a los donantes, a seleccionarlos, a calificarlos, de modo que el proceso transfusional se ha complejizado y se complejiza cada vez más. Los avances trajeron muchas cosas favorables, pero también muchos problemas. Y a todos, obviamente, hay que ofrecer una respuesta. Lo que se comprobó con mucha certeza es que la donación altruista era más eficaz. Como dice ahí, tanto económica como en calidad. No la donación dirigida, sino altruista y voluntaria. De hecho, el Código Internacional de Ética para la Donación dice que la donación es voluntaria, es no remunerada, que es anónima entre el donante y el receptor, que no se admite el lucro en ninguna etapa, y el propósito es no perjudicar ni al donante ni al paciente, por supuesto. Pero como ustedes observarán en nuestra sociedad, este código no se cumple concretamente porque la donación en general es dirigida en nuestro país. Es decir, las personas van a donar para un familiar o un amigo. A veces, en algunos casos, ha habido alguna remuneración porque, claro, la gente se ve en la desesperación de no conseguir donantes y a veces ha llegado a remunerar una donación para que alguien lo haga. El anonimato en este caso no existe y esto es lo que tenemos que ir corrigiendo poco a poco. ¿Por qué tenemos que donar? Y en esto hago hincapié que debemos donar todos. Nosotros, los médicos, también tenemos que donar. Simplemente porque la sangre es irreemplazable. No existe ningún fármaco creado que pueda igualar a los componentes de la sangre, y cuando un paciente necesita algún hemocomponente, o hay donantes o no hay chances, no existe otra forma. Este es un número que ya tiene un tiempo, así que podríamos decir que puede ser más de 1,5 millones de transfusiones al año que necesite el país. Y esta estadística de que 9 de cada 10 de nosotros va a necesitar sangre en algún momento de la vida para nosotros mismos o un familiar, esto sí es para todos y permanece así. Este punto es interesante porque nos muestra por qué todos estamos involucrados en la donación. No hay personas que puedan decir yo no me involucro, porque está dentro de esta estadística. El 90% va a requerir alguna vez una transfusión. Y pensemos que cuando cualquiera de nosotros ingrese a una institución sanitaria o un familiar nuestro y lo haga de urgencia o no, pero necesite algún hemocomponente para ser transfundido, para evitar la muerte, nuestra vida o la vida de nuestra familia va a depender de algún desconocido que haya donado antes que nosotros entremos al hospital. Nunca vamos a depender de llamar a nuestras amistades o nuestra familia y con eso lograr subsanar el problema. Siempre va a ser un voluntario o una persona desconocida para nosotros el que nos provea los hemocomponentes que vamos a necesitar. Como dice ahí, voluntariamente es un gesto solidario y una responsabilidad individual y social. Esta foto la muestro porque la donación debe ser un acto de satisfacción. En general hay muchas personas que tienen una mala experiencia o han donado alguna vez y tratan de estar lejos de esta situación, simplemente porque nuestra donación no se hace en el momento oportuno. Es decir, en general en nuestras sociedades la gente espera y dona cuando tiene un familiar grave o internado o que se tiene que operar o que ingresó al hospital por un accidente.
Y este escenario para donar sangre es el más horrible. Entonces, uno va a donar y no le genera satisfacción. Va con angustia, va con preocupación, va con incertidumbre, con muchas preguntas, de modo que hace ese acto por una necesidad y trata de irse lo más rápido posible y esto no produce satisfacción. De modo que esta no es una donación como debiera ser. Eh, Esto siempre lo menciono porque en las charlas nos preguntan las personas si donar sangre hace bien. Nosotros desde el punto de vista científico no podemos dar una, una certeza porque todavía no hay una comprobación científica de que para la médula o para alguno de los sistemas esto sea favorable. Lo que sí podemos garantizar es que no produce ningún daño, no, no es, no hace perjuicios la donación de sangre. Pero desde el punto de vista de la salud, ustedes saben que la salud, por definición, no es solamente la ausencia de enfermedad, sino es el bienestar psíquico, físico, emocional de todas las personas. Y la satisfacción es un aporte a la salud psíquica y emocional de las personas. Por eso es que la donación debe producir satisfacción y esto solo se logra cuando la donación es voluntaria y es altruista, no cuando está dirigida a una persona que nosotros conocemos y que probablemente está en riesgo de salud. Los objetivos de donar voluntaria y habitualmente, por un lado, son poner fin a la donación de sangre remunerada y de reposición que venimos teniendo históricamente, tradicionalmente, poner fin a la reposición obligatoria por parte del paciente. Esto es un trastorno que le ponemos al paciente, al familiar, mejor dicho, cuando además de estar padeciendo la situación de un familiar internado o con incertidumbre por su diagnóstico, por su pronóstico, también nosotros lo llamamos y le ponemos una carga más y le decimos, usted tiene que conseguir donantes. Y esto realmente no va, porque es poner la gestión del donante en manos de una persona que no tiene idea de lo que está haciendo y tampoco está en el mejor momento para hacerlo. La otra parte es lograr la autosuficiencia. Esto es interesante porque si nosotros solamente vamos a depender de las donaciones que la gente haga conforme a una necesidad en particular, la autosuficiencia no se va a lograr nunca. Pero si uno puede lograr una base de donantes conocida, entonces puede gestionarlo. Y a partir de ahí se puede pensar en una autosuficiencia. Por último, mejorar la seguridad transfusional, y eso lo vamos a ver ahora, el por qué mejora. Bueno, entre muchos, los pacientes que más requieren transfusiones son los politraumatizados, las anemias, por supuesto, primarias, secundarias, cirugías, sobre todo vasculares, obstétricas, traumatológicas, las enfermedades hematológicas, que requieren otro tipo de hemocomponentes, como las plaquetas en mayor volumen, y los trasplantes, ya sea de médula ósea o de órganos. La conclusión de los expertos en estos últimos años es que la aptitud de los donantes es un factor esencial en la cadena del suministro de sangre para la transfusión, que la práctica médica ya confía en que el suministro va a ser seguro y va a ser suficiente. Nadie piensa en indicar una transfusión a un paciente pensando que lo va a poner en riesgo. Cuando un médico solicita un componente, se supone que primero hay disponibilidad y segundo que lo que va a pedir es algo seguro para el paciente. Los centros de hemoterapia son los responsables de este suministro. Ahora bien, esto lo remarco porque no es la familia de los pacientes, no son los responsables del suministro. A ellos les pedimos ayuda. Los responsables últimos son los centros de hemoterapia. Ahora bien, no puede ningún centro de hemoterapia hacerse responsable de este suministro sin la complicidad de la sociedad, porque la donación corresponde a la sociedad.
Por eso dice ahí, por último, que para cumplir con esa responsabilidad hay que mantener un número suficiente de donantes aptos. Estos dos conceptos son importantes. Primero, un número suficiente, y segundo, los donantes deben ser aptos. Estos son los tres macroprocesos que conforman la especialidad de medicina transfusional. La donación, por un lado, la preparación o producción de los hemocomponentes, y la transfusión propiamente dicha, es decir, el acto transfusional. En cuanto a las normas y las leyes que hay de la medicina transfusional, todas se ocupan de los aspectos técnicos, siempre lo han hecho, de los tres procesos, tanto de la donación como la producción como la transfusión. Pero las normas y las leyes no hablan, no definen cómo podemos obtener y cómo debemos tratar a los donantes. Y este es el punto más nuevo, digamos, de incorporación más reciente en nuestra especialidad. Los tres macroprocesos se desarrollan en tres escenarios distintos y con tres gestiones distintas, como ven. Una cosa es gestionar donantes, otra es gestionar los productos de la sangre, y otra es la gestión de las transfusiones o la atención de pacientes. El reto que tenemos nosotros por delante es obtener donantes en lugar de donaciones, yendo al primer macroproceso, que es el de la donación, ¿no? Obtener donantes en lugar de donaciones. Esto es importante porque si uno está abocado en conseguir donaciones, bueno, tendrá que hacer esto en forma permanente, porque las donaciones son las necesarias para que haya siempre disponibilidad de hemocomponentes. En cambio, si uno logra generar o crear una sociedad con donantes, entonces las donaciones van a estar siempre, porque los donantes realizan sus donaciones de manera regular. Esto a modo de ejemplo, nada más, es una vieja fórmula de la OMS que decía que se debieran tener mínimamente 10 unidades de sangre o concentrados de hematíes por cada 1000 habitantes por año. Y hace un tiempo habíamos hecho un cálculo en nuestra región de que estábamos bastante por encima de estas 10 unidades. Habíamos llegado a calcular 18 o 19 unidades de concentrado de hematíes por cada 1000 habitantes por año. Es muy variable esto, depende de muchas razones, del tipo de pacientes, de las indicaciones y demás, pero lo cierto es que con el número que habíamos calculado no estábamos tan mal en cuanto a la cantidad de donantes por cada 1000 habitantes por año. Es decir, que el concepto previo que habíamos dicho, que los centros de hemoterapia necesitan una cantidad suficiente de donantes, no está tan mal. El problema no es la cantidad de donantes, sino en la oportunidad en la que los donantes realizan su donación. Vuelvo atrás, es decir, si las personas donan, pero detrás de la necesidad, siempre va a haber una carencia, porque cuando ingresan los pacientes no tenemos los hemocomponentes. Posteriormente sí, pero si es tarde, si siempre es tarde, nunca vamos a llegar a tener la autosuficiencia que se necesita para lograr la provisión de los hemocomponentes para las transfusiones. Esto, si no se entiende, si no es muy claro, después me lo pueden preguntar, lo aclaramos un poco mejor. Lo que subrayo es que no es el problema la cantidad de unidades que tenemos por habitantes, sino el momento en que las personas donan. Esta tabla también si bien tiene unos años, tengo que renovarla, pero más o menos los porcentajes se van conservando a través de los años, y lo que expresan es una diferencia. Estos son los estudios que se realizan habitualmente, regularmente, en todas las donaciones de sangre. Por obligación,
por ley, estos estudios se realizan siempre, y encontramos, como verán, hay una columna que dice tamizaje no colecta y tamizaje colectas. Es decir, son donantes que, donde dicen no colecta, son donantes que han ido al hospital generalmente a reponer unidades o familiares o amigos de los pacientes internados. La otra columna, que dice tamizaje colecta, se refiere a donantes voluntarios que asisten a donar a las colectas externas que realizamos previa educación y promoción de la donación voluntaria y altruista. Ustedes verán en el resultado que está en verde, debajo, que tenemos un promedio de 2.14, 2.4 y 0.97. Es decir, hay una diferencia importante en la serología reactiva que se obtiene de los donantes si son de reposición o familiares versus los donantes altruistas y voluntarios. Si vemos, por ejemplo, una de las enfermedades, que es la BRL, la sífilis, encontramos que en este tamizaje de donantes de reposición, este año hubo 110 BRL reactivas, es decir, 110 donantes que se suponen personas sanas que detectamos que tenían sífilis, versus 13 que fueron de manera voluntaria y altruista. Hay una diferencia, ya que el donante familiar o de reposición que asiste a los hospitales es un donante obligado, es decir, es llamado por el familiar o por su amigo o tiene una obligación afectiva y no sabe mucho lo que tiene que hacer, pero va y lo hace porque se ve en esa necesidad, en esa obligación íntima de ayudar a su familiar o a su amigo, y lo hace con desconocimiento, generalmente con mucho desconocimiento. Entonces se somete a una entrevista que no la toma tal vez muy en cuenta, y cuando el médico le pregunta algunas cosas que no son, que son demasiado íntimas, tal vez puede mentir, con tal de donar sangre, porque él lo que quiere es ayudar a su familiar. En cambio, un donante voluntario primero va con conocimiento, porque ninguno de nosotros hace algo voluntariamente sin conocerlo. Mínimamente se informa, previamente se informa. Entonces el donante voluntario tiene un conocimiento. Segundo, no tiene ningún tipo de obligación, de modo que se somete a la entrevista y a los controles con absoluta libertad y no tiene problemas cuando el médico le dice, bueno, mire, en esta ocasión usted no va a poder donar por tal razón. Es decir, este porcentaje concreto y verificable nos muestra claramente que la donación voluntaria y altruista es más segura que la donación de reposición. Bueno, el periodo ventana lo conocen, esto lo muestro porque es lo que explicamos recién, tiene mucho que ver en la entrevista. Este periodo ventana nosotros lo podemos superar por la entrevista, no por los estudios analíticos. Para nosotros entonces el donante es el garante de la seguridad transfusional y de la suficiencia. Es el primer eslabón en la seguridad de la transfusión. Por más que coloquemos todos los recursos de última generación, que los hay y están disponibles, después la doctora Andrea va a hablar un poco del tema seguramente, si no tenemos un donante fehacientemente seguro, un donante altruista, un donante voluntario, siempre va a estar en riesgo la seguridad transfusional. Bueno, voy a ir más rápido porque ya han pasado varios minutos. La gestión del donante consiste en un conjunto de medidas que nos permiten diseñar una base de donante suficiente y fiable que podamos de alguna manera direccionar para lograr las donaciones diarias que se necesitan en función de las demandas. Los donantes deben ser tratados
con mucho respeto, con mucha autonomía, y es por eso que la gestión de los donantes implica esto, no, digamos, direccionar a las personas a donar de manera personal, sino lograr que las personas se sientan bienvenidas e invitadas a donar de acuerdo a lo que un centro regional, por ejemplo, o el área de promoción de la donación va señalando en función de las necesidades que va teniendo. Bueno, os cuento así gráficamente para que se entienda. En algunos centros de medicina transfusional, en la página web, por ejemplo, en Europa, hay 4 gotitas, una gotita que dice A, la otra dice B, la otra AB y la otra 0, que son los grupos conocidos, y esa gotita tiene un color rojo, pero se va vaciando de color en la medida que el centro se va quedando sin ese grupo. Entonces las personas visualizan que la gotita de su grupo está descendiendo el color y van y donan, naturalmente. Son ya donantes que han sido educados y que están conformados en esta gestión. Bueno, esto lo vamos a pasar más rápido. Como dije antes, el proceso de gestión se realiza a partir de la tasa de uso y la demanda que los hospitales tienen, y esto es lo que el centro regional va tomando como información, y la organización tiene centros de colecta, fijos o móviles, una unidad que es de promoción y relaciones públicas, y la administración. Existen varios lugares de donación que son los locales fijos. Ustedes conocerán los viejos bancos de sangre en los hospitales, son locales fijos. Los locales móviles son las colectas externas que se realizan en diferentes lugares como universidades, escuelas, iglesias, donde se organizan a través de un referente, y los vehículos que son los trailers o los colectivos preparados para donar. Las colectas de sangre, que son las que nosotros realizamos habitualmente, diariamente, aportan donantes al centro regional del perfil deseado, es decir, son todos voluntarios y altruistas, nadie va a donar para alguien. Se pueden reforzar en épocas donde nosotros necesitamos más hemocomponentes. El número de donaciones es predecible, nosotros hacemos colectas cuyo número más o menos aproximado ya tenemos de antemano, es lo que vamos a necesitar. Muestra hacia la sociedad la donación, el acceso a la donación. La donación se puede hacer en el lugar donde uno trabaja o en horarios distintos, y tiene una priorización hacia la atención del donante, nada más, y como dice ahí, una amplitud horaria que le permite a las personas donar en cualquier momento. Se organizan en función de la satisfacción del donante, con la dotación del personal que corresponde, y mirando que el centro regional evite la escasez y no tenga excedentes. Se realizan las colectas móviles en varios lugares, facultades, empresas, ministerios, centros de salud, etc. Los requisitos todos los conocen. Nosotros no solemos dar muchos requisitos porque la gente, cuando visualiza requisitos, se autoexcluye sin saber. Es decir, lee y dice, bueno, no padecer, no consumir drogas, y tal vez una persona consumió una vez droga y ya se excluye, y esto no es así. En general las exclusiones son transitorias, hay muy pocas causas que son exclusiones definitivas, pero estos ítems son básicos y son arbitrarios. Por ejemplo, una persona de menos de 18 años puede donar. Ahora que cambió el Código Civil y hay algunas pautas que lo favorecen, como personas que pasan los 65 años y el médico evalúa que es posible realizarlo. Bueno, de cada donación se toman los hemocomponentes por separado, se producen, esto tal vez después Andrea lo puede contar. Y miren, además de los concentrados de hematíes, las plaquetas, el plasma y los factores de coagulación, el plasma se deriva a la Universidad Nacional de Córdoba, donde hay una planta de hemoderivados, donde con el plasma que todos donamos se producen estos fármacos.
Son fármacos complejos de alto costo y que a partir de esa materia prima lo tenemos en disponibilidad para los pacientes. Bien, para cerrar, y lo hice bastante rápido, lo que repetí antes, el donante es el primer eslabón en la seguridad transfusional. Bien. Gracias, Néstor. La verdad es que has puesto una velocidad enorme y la verdad que es excelente la presentación con un montón de información. En honor a los participantes, les dejo abierto el chat para que vayan escribiendo si tienen alguna pregunta puntual al respecto. Y yo, mientras tanto, bueno, quería hacer una pregunta que probablemente también Andrea después pueda abordarlo, pero desde el punto de vista de lo que es la responsabilidad de la donación. Andrea se va a reír cuando yo haga la pregunta porque tiene que ver con la donación de plaquetas. Quería preguntarte si tenías algo para aclararle a la gente respecto de la importancia de la donación de las plaquetas, porque es algo que no está tan popularizado como es la donación de sangre, para la cual las campañas son más adecuadas. Y bueno, si podemos pensar en estrategias de promoción para la donación de plaquetas. Perdón, te aclaro una cosa, ¿me escuchan? Sí. Rodolfo es donante de plaquetas por aféresis del Hospital Centenario y nos ha salvado las papas en millones de oportunidades, por eso supongo que hace esa pregunta. Sí. Sí, si me preguntás a mí, Rodolfo, nosotros solemos decir que la donación de sangre es la puerta de entrada a la donación. Y a partir de ahí, en general en los hospitales donde tenemos una máquina de aféresis para donación de plaquetas, el donante la ve. Y a quien no le decimos nosotros, él mismo pregunta, ¿y eso qué es? Entonces ahí es como que empezamos a incorporar al donante como donante de plaquetas. Digo dos palabras al respecto. La donación de plaquetas se realiza por medio de un separador celular, que es una máquina automatizada, que toma solamente las plaquetas y devuelve el resto de los hemocomponentes de la sangre al propio donante. Es un procedimiento un poquito más largo, pero que nos permite obtener altas concentraciones de plaquetas para los pacientes con alto requerimiento, que son en general los pacientes con enfermedades hematológicas. Buenísimo, buenísimo, Néstor. Tenía también otra pregunta que quería hacerte para dejarlo bien en claro. Cuando vos hablabas respecto del número que estima la OMS de donantes por cada 1000 habitantes, es lo que se cree que se necesita en función de la demanda más o menos de la población. Es un estimado de lo que se necesita, no es de lo que realmente se tiene en todos lados, ¿no es cierto? Es un parámetro, un piso, digamos. Porque no sé si vieron en la diapo abajo, hay una variabilidad entre los países enorme, porque depende mucho de la patología, del sistema de salud, de las indicaciones. Pero la OMS había establecido un piso de 10 hemocomponentes por cada 1000 habitantes por año. Y bueno, yo lo tomé porque no estamos por debajo de eso, estamos bastante por encima. El problema a subrayar en nuestro país es que las personas donan tarde, donan después de que el hemocomponente necesita ser utilizado. Y como gráficamente le decimos siempre a los donantes, usted imagínese que si viene un accidente a la guardia con una hemorragia, y necesitamos tener 20, 30 unidades disponibles en ese momento, porque horas después puede ser tarde, puede ser que el paciente ya no tenga vida y tal vez vienen 50 familiares a querer donar, ya es tarde, ¿no? Siempre hay que donar antes. Una responsabilidad del médico de tener en cuenta siempre esta indicación como parte de nuestro portafolio, ¿no es cierto? De nuestra cartera de opciones. Sí, siempre remarcamos que es una necesidad nosotros como personal de salud educar
a la sociedad. Porque justamente la donación debe ser una práctica habitual que esté lejos de la enfermedad. Es decir, a veces suelo decir que el peor momento para donar sangre es cuando vos tenés un familiar internado. Es el único momento en el que la gente no debería donar. Tenés toda la vida para donar. En ese momento, no. Y justamente en nuestro país donamos en ese momento. Cuando tenemos un familiar internado, es totalmente al revés como se debe donar. Tal cual, muy gráfico, muy gráfico. Néstor, sé que tenés otra reunión ahora, que estamos en horario. Quiero agradecerte enormemente tu participación y mandarte un abrazo grande y gracias por todo el trabajo que haces para la sociedad, que tiene este valor enorme. No, gracias a ustedes, un placer. Con todo gusto, cuando lo necesiten, estoy disponible. Muchas gracias. Queda colgado esto en la página de YouTube de la facultad, así que va a ser material disponible para reproducir. Le damos paso a la doctora Andrea Costa ahora en este momento, aprovechando el tiempo, y en la misma mecánica, Andrea, un gustazo compartir con vos este encuentro. Saludo también a Liliana, que está participando con nosotros, y le mando un beso grande. Y por supuesto queda abierta la participación también para ella. Y posterior a tu presentación dejamos abierto el espacio para algunas preguntas que surjan. Perfecto. Voy a subir la presentación. Esto era... Presentar. A ver, vamos a ponerlo en presentación. ¿Se ve algo o no? Todavía no. Dale primero presentar ahora en la página de Meet. ¿Pantalla completa? Sí. Ahí está. Ahora abro la... Ahora abrir el PowerPoint. ¿Ahí? Todavía no. La tecnología nos supera, ¿eh? Estamos en esa. Para que voy a finalizar para poder... compartir. Sí, presentar ahora toda una pantalla. En la página del chat. Si no, es muy pesada, si no me la pasás. Sí, es... A ver ahí. Si... Ahí está, ahora sí. Ahora sí te estamos viendo. Está como presentación porque yo no lo estoy viendo. ¿Ahí está? Ahí está, perfecto. Perfecto, bien. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bueno, más allá de todo lo que dijo Néstor, yo voy a hablar sobre las indicaciones que tienen estos hemocomponentes. Un poco Néstor lo dijo, pero lo vuelvo a aclarar. ¿Qué son hemocomponentes? El término siempre se refiere a una sustancia que fue preparada, que fue separada por medios físicos en nuestros bancos de sangre. El medio físico es generalmente una centrifugación. Y la expresión de derivado, que también lo dijo, que para nosotros es importante, es un producto que es obtenido a través de la sangre, pero que se trabaja en plantas industriales utilizando diversos procesos y que da como resultado final lo que conocemos como hemoderivados, albúmina, fibrinógeno. O sea, la donación de sangre da una infinidad de componentes sanguíneos. Esto a modo de ejemplo, que fue un poco lo que explicó Néstor, dijo, él sabía que yo iba a introducir de qué se trataban los hemocomponentes. Esto es una colecta. Tenemos la unidad de sangre entera, que se extrae en una donación de sangre, y por medio de centrifugación la separamos en lo que son los glóbulos rojos desplasmatizados y el plasma rico en plaqueta.
Esto es en una primera centrifugación. En una segunda centrifugación, que es a partir del plasma rico en plaqueta, obtenemos el plasma fresco congelado y el concentrado de plaquetas. Si nosotros quisiéramos producir crioprecipitados, hacemos otro proceso de congelación y descongelación y producimos el crioprecipitado y el plasma modificado, que generalmente va a la industria para la producción de hemoderivados. Este sería a partir de una unidad de sangre entera, porque después también están los procesos de aféresis, como bien vos dijiste, el obtener plaquetas o obtener plasma a través de una máquina de aféresis. Este es parte del equipamiento que nosotros tenemos en el centro regional, un poco haciendo mención a lo que dijo Néstor al inicio, por más que nosotros pongamos toda la tecnología de punta para estudiar esta sangre, que después va a estar en nuestros efectores, es importante, el primer eslabón es esa donación voluntaria y altruista que necesitamos de nuestra sociedad, ¿no? Estos son los equipos que tenemos adentro del centro regional, la producción de sangre, la producción del hemocomponente ha ido mejorando en los últimos tiempos, se ha ido automatizando todos los procesos para llegar a un producto final de calidad. En el 2019 nosotros arrancamos con esto que es la plataforma de biología molecular que tenemos adentro del centro regional. Pero bueno, como mi charla no es con respecto al centro, sí quería mencionar estas cosas y que supieran que las tenemos en la ciudad de Rosario y cómo estudiamos a la sangre y cómo seguimos este producto fabril y termina en un componente en los efectores para ser transfundido. Ahora sí, directamente les voy a hablar de lo que tiene que ver con las indicaciones de los hemocomponentes. Primero que nada, la indicación de un hemocomponente es un acto médico, es responsabilidad del médico que lo solicita, se puede solicitar la interconsulta a nuestros servicios de medicina transfusional, se pueden evaluar riesgos y beneficios, hay guías nacionales e internacionales que indican que tienen las características para las indicaciones precisas. Cada acto transfusional es una transfusión de un producto biológico, por lo cual necesita de un consentimiento informado del paciente. Y nosotros tenemos un registro obligatorio de los hemocomponentes. Vamos a hablar de la transfusión de glóbulos rojos. Es la indicación en general y la más importante, la de glóbulo rojo. ¿Por qué indicamos glóbulo rojo? Porque queremos mejorar la reserva fisiológica de oxígeno en los tejidos frente a un paciente con anemia para mejorar o revertir los síntomas. Solo va a estar justificada si la salud del paciente puede verse gravemente comprometida por hipoxia anémica o no tiene otra alternativa terapéutica. Las indicaciones en un adulto, la transfusión de una unidad de glóbulos rojos eleva 1 gramo la hemoglobina y entre 2 o 3 puntos el hematocrito. Una unidad de glóbulos rojos tiene aproximadamente 300 mililitros de glóbulos rojos. La dosis en el niño es de 10 a 20 mililitros kilo. Es inapropiado cuando nos basamos solo en la hemoglobina del paciente y si esta está mayor a 10, salvo que haya una causa que la justifique y que de una razón tiene que estar específicamente documentada, explícitamente documentada para decir que realizamos esa transfusión. Y es apropiada en pacientes que tienen menos de 7 gramos de hemoglobina. Entre los que están entre 7 y 10 gramos de hemoglobina debe evaluarse el contexto clínico. Y para esto hay muchísima documentación, mucha bibliografía presentada sobre las estrategias restrictivas versus liberales del uso de componentes sanguíneos en distintas patologías. Cuando los umbrales de hemoglobina están entre 7 y 10 gramos, vamos a tener que trabajar sobre los criterios clínicos más el laboratorio, definir y charlar en equipo si la decisión, el riesgo, el beneficio o existe otra alternativa para ese paciente. La solicitud siempre es por escrito e impresa. Hay que evolucionar en la historia clínica del paciente el motivo de la transfusión o el motivo de la no transfusión o cuando uno decide esperar
ver si el paciente se puede recuperar su masa globular y no someterlo a una transfusión. Y vuelvo a reiterarles, el consentimiento informado es sumamente importante en cualquier acto transfusional. Situaciones especiales, pacientes con coronariopatías tienen que tener umbrales más altos de hemoglobina. Yo en general los voy a decir rápido y después dejamos cualquier duda para el final. En pacientes prequirúrgicos, esta es una indicación muy frecuente en nuestros hospitales. Suelen indicarse transfusiones cuando los niveles de hemoglobina están por debajo de 10, y en esto siempre hay un trabajo que se hace en equipo con anestesia y con el médico cirujano que va a operar, porque a veces hay pacientes que no tienen la indicación clara y igual se les pide transfundirlo y es innecesario si no tiene sintomatología que justifique o una comorbilidad que justifique que el acto quirúrgico va a modificar su estado hemodinámico. Pacientes en periodo intraoperatorio, hay que mantener una hemoglobina por arriba de 7, y en pérdidas esto es para las hemorragias activas, en donde hay pérdidas de un 30 o un 40% de volemia, siempre hay que transfundir. En pacientes con anemia hipoproliferativas, sobre todo los que están sometidos a radioterapia o quimioterapia, hay que mantener ciertos valores de hemoglobina. Como verán, nosotros en la medicina transfusional no hablamos de valores de hematocrito, sí hablamos de valores de hemoglobina. En pacientes embarazadas es algo que hay que tener muy presente, porque cuando nosotros decidimos transfundir a una paciente embarazada, estamos transfundiendo también, estamos pasándole cosas al feto. Entonces tenemos que tener muy claro que esa embarazada no tiene otra alternativa que recibir una transfusión. Generalmente valores menores a 7 es una indicación de transfusión, y acá el hemocomponente requiere de un proceso especial que es el filtrado para evitar el citomegalovirus, ¿no? en el feto que suponemos que no lo tiene. Las indicaciones para uso de plaquetas, también lo mismo, hay que establecer la causa de la trombocitopenia. La decisión de transfundir se basa en la evaluación clínica del paciente a fin de minimizar los requerimientos. Siempre hay que evaluar el estado clínico, si hay una hemorragia activa, si hay fiebre, si hay esplenomegalia, si estamos frente a una anemia. Si la causa de la trombocitopenia es algo que afecta la producción, afecta la destrucción, o simplemente estamos frente a una disfuncionalidad plaquetaria. El uso de fármacos, qué estado tiene la hemostasia. Nosotros tenemos fisiológicamente una reserva de plaquetas que depende mucho de los factores del plasma, de la coagulación, porque y cuando están afectados también van a estar afectadas la respuesta que uno pueda tener en la hemostasia con respecto a las plaquetas. También hay que ver qué respuesta previa tuvo ese paciente a la transfusión de plaquetas y si va a recibir o no un procedimiento invasivo, porque en indicaciones para el uso de plaquetas nosotros tenemos las indicaciones profilácticas y las indicaciones terapéuticas. Estos son los umbrales para transfusiones profilácticas de plaquetas. Como verán, en una columna en donde cada paciente tiene que ser evaluado clínicamente. No solo el valor de plaquetas es el que me va a indicar si tengo o no que transfundir. Pacientes que son estables, con 5.000 plaquetas hay que transfundirlo, pacientes con fiebre o hemorragia reciente, y todo esto es un poco la evaluación que uno hace. Yo le quería mostrar, esto es una de las últimas tablas de las guías en donde nos recomiendan qué hacer frente a cualquier paciente que se nos presenta en nuestros efectores. Dijimos, de la transfusión de manera profiláctica, puede ser
todas estas causas en donde se solicita hacer una transfusión de un pool de plaquetas porque va a haber un proceso invasivo, y antes yo voy a ver la tabla y voy a decir, bueno, si en la anterior yo dije, si el paciente de todos los pacientes tiene menos de 10.000 plaquetas y tengo que hacer un proceso invasivo, una neurocirugía, una biopsia hepática, un bypass cardiopulmonar, una cirugía mayor en algún paciente con leucemia, las endoscopías digestivas, la colocación del catéter central. Bueno, todos estos procedimientos que son invasivos me tienen que llevar a evaluar el paciente clínicamente y a decidir en qué momento yo le hago el pool de plaquetas para que no ocurra un sangrado en ese paciente. Las indicaciones terapéuticas, la insuficiencia medular, la disfunción plaquetaria, la destrucción de origen inmunológico. En este caso siempre hay que evaluar que el paciente no llegue a hemorragia a nivel del sistema nervioso central, o un fondo de ojo, o una gastrointestinal activa. Porque en este caso, a pesar de que el origen es inmunológico, uno tiene que transfundir plaquetas. El consumo o el secuestro plaquetario, esto se ve mucho en los vasos aumentados de tamaño, son secuestradores de plaqueta, así que muchas veces el valor del laboratorio da bajo, pero sabemos que tiene una patología que hace que la plaqueta termine en el vaso y rota, ¿no? En el bazo. Otro punto importante a tener en cuenta en las indicaciones de plaquetas es la refractariedad plaquetaria. Hay causas inmunológicas y no inmunológicas que tenemos que tenerlas presentes a la hora de la indicación de plaquetas, ¿no? Las causas inmunológicas es la presencia de anticuerpos antiplaquetarios, que hace que ese paciente reciba dosis de plaquetas y no llegue al valor deseado. O las infecciones, la sepsis, la esplenomegalia, también son provocadores de que haya esta lectura de refractariedad plaquetaria. Que, como les dije antes, la ausencia del incremento, la concentración de plaquetas secundarias a una sensibilización inmunitaria. O sea, cuando yo demuestro que no hay un anticuerpo HLA contra esas plaquetas, y a pesar de dar las dosis suficientes, el paciente no recupera por laboratorio la plaqueta que necesita, puede que estemos frente a una refractariedad plaquetaria. Entonces hay que evaluar desde la especialidad, evaluamos en conjunto con los médicos tratantes todas estas posibilidades. ¿Sí? Si se tiene que transfundir plaquetas avocompatibles, extraídas frescas. Acá es muy frecuente el uso de aféresis para mejorar y evaluar que no estamos frente a un avo incompatible con respecto a la plaqueta. La dosis de plaquetas random es de 6 a 10 unidades para el adulto de plaquetas obtenidas por una donación de sangre. Esto es importante, un poco a colación de lo que dice Néstor, cuando nosotros tenemos que pensar en una dosis de plaqueta para cualquier paciente, tenemos que pensar entre 6 a 10 donaciones. O tenemos que obtener una plaqueta por aféresis, que sería la opción que tiene un costo, pero bueno, muchas veces nos ha ayudado a tratar pacientes en efectores que tienen alta demanda de este producto, que es la plaqueta. Una unidad por cada 10 kilos de peso sería la dosis, y siempre se espera que por un pool de plaquetas que se transfunden aumenten 7.000 en un adulto de 70 kilos. ¿Sí? Eso sería lo esperado en una dosis de pool plaquetario. Las contraindicaciones de transfundir plaquetas: las trombocitopenias secundarias a un aumento de la destrucción, la autoinmune idiopática, la púrpura trombocitopénica trombótica, porque acá los
los multímeros de von Willebrand, que están anormal, lo que hacen cuando uno generalmente activan las plaquetas formando estos microtrombos. Entonces, cuando indicamos transfusiones de plaquetas, porque vemos en el estado clínico del paciente que bajaron las plaquetas, lo primero que hacemos es transfundir plaquetas, pero esas plaquetas van a terminar también como microtrombos. Y la trombocitopenia inducida por la heparina, esta es también una forma inmunológica. No estaría indicada la transfusión de plaquetas. Otros usos de plaquetas, esto lo nombro así a manera general porque también hay que saberlo. La plaqueta hace un tiempo tiene una indicación que es el plasma rico en plaqueta, en realidad es el que se conoce en los medios, ¿no? Que es una forma de utilización de la plaqueta de manera tópica, generalmente es para reconstruir un área quirúrgica o una lesión en piel, como son las úlceras o las quemaduras. El fundamento del uso de este tipo de producto está basado en los factores de crecimiento que tienen los gránulos alfa plaquetarios, que estimulan la angiogénesis y promueven la reparación rápida de tejidos. Este uso es de uso autólogo, es decir, si yo tengo una lesión, una úlcera, una quemadura, o se usa también intraarticular en ciertas lesiones de articulación, me sacan plaquetas a mí, se procesan y se aplican en el lugar que yo vaya a necesitar. Acá les busqué una foto como para mostrarle lo que se hace en quirófano. Esta es la aplicación de plasma rico en plaquetas, así es como se prepara, y acá estaría la aplicación en una lesión de tendón de Aquiles. Es una mención para que uno sepa de qué se trata, ¿no? Las indicaciones para el uso de plasma fresco congelado. El plasma es la fuente fundamental de factores de la coagulación, tiene algo de albúmina y inmunoglobulinas, contiene todos los factores, tanto los lábiles como los estables. Consideraciones previas a la prescripción de plasma: no se debe transfundir plasma si yo no sé de qué es lo que tengo que hacer, qué factor es el que tengo que reponer, ¿no? Generalmente el plasma se usa en los episodios de hemorragia. Y muchas veces en esos episodios de hemorragia no tenemos todo tan rápido, ¿no? Pero es importante tener un coagulograma a mano antes de decidir la transfusión de plasma fresco. Uno de los valores que más nos sirve son el RIN y el tiempo parcial de tromboplastina, más el fibrinógeno, por supuesto, del paciente, para evaluar si yo le voy a aportar factores o le voy a aportar fibrinógeno, porque ahí va a ser a la división del hemocomponente que yo tengo que elegir. Sin embargo, nunca se debe basar el resultado anómalo del laboratorio, sino el riesgo y la consecuencia de la hemorragia en el paciente individual. Y esto es importante porque muchas veces los resultados del laboratorio no me están hablando de la clínica que tiene ese paciente con respecto a la hemorragia que está cursando y a la necesidad de factores que tiene. Puede aceptarse la transfusión de plasma fresco de manera profiláctico cuando tengo estos valores en mayor de 1,5 y tengo las plaquetas bajas. Y esto es un poco lo que les contaba al inicio, es muy específico de la especialidad. Nosotros cuando estudiamos las indicaciones para transfundir tanto plaquetas como plasma, estudiamos en conjunto estos elementos de la sangre y vemos en qué estado clínico lo necesita el paciente. Por eso es importante siempre hacer la interconsulta con el servicio de medicina transfusional, que evalúa de esta manera al paciente y les va a indicar el mejor hemocomponente para el momento de ese paciente. Los procedimientos invasivos en enfermos con coagulopatía, un poco como lo que expliqué cuando se indica de manera profiláctica la plaqueta. Bueno, acá también hay una manera profiláctica de transfundir plasma.
que tiene que ver con todas las intervenciones en pacientes que presentan una coagulopatía de base. ¿Sí? Esta es la inserción del catéter, la toracocentesis, la endoscopía, la biopsia renal es muy frecuente, la angiografía. Bueno, estos son procedimientos en donde nosotros probablemente tengamos que transfundir un paciente con plasma de manera profiláctica. Las situaciones especiales para la transfusión de plasma son la transfusión masiva, también esto es cuando nosotros estamos frente a un paciente en shock por trauma, generalmente las pérdidas de glóbulos rojos van acompañadas de plaquetas y de plasma. Entonces, cuando nosotros tenemos que reponer ante una situación de emergencia, tenemos que pensar que no solo se va a indicar el glóbulo rojo, sino que se va a tener que indicar el glóbulo rojo, la plaqueta y el plasma acompañando esa volemia que va perdiendo en un trauma severo, ¿no? No hay evidencia de fórmulas, cada hospital trabaja con un protocolo propio de cómo solicita ante una hemorragia, una hemorragia masiva, cómo solicita los hemocomponentes. Algunos hacen una unidad de glóbulos rojos y 2 unidades de plasma y un concentrado de plaquetas, o sea, eso va a depender de cada efector. No, tampoco hay evidencia de que reduzca la morbimortalidad, pero sí nosotros sabemos que en nuestro torrente sanguíneo van acompañados de los 3 hemocomponentes que recién mencioné. Esta es una situación especial, hay un déficit de un inhibidor plasmático que muchas veces no tiene la medicación, entonces acá la indicación de plasma está aceptada para usarlo como tratamiento. Asociado a esa deficiencia, el paciente presenta angioedemas hereditarios y pone en riesgo su vida. Esto que nosotros lo leíamos en los libros y parecía tan lejano, hay un paciente en el Hospital Escuela Perón, que es un isleño, que no tiene la medicación específica, no consigue ese inhibidor plasmático del C1, entonces siempre tenemos la opción de plasma para él cuando se acerca con alguna dificultad. Bueno, las hepatopatías, por supuesto, acá no hay factores de la coagulación o están reducidos. En muchas hepatopatías, cuando se le va a hacer una intervención, es importante el uso de plasma fresco congelado. Y si tiene asociado hemorragias, se transfunde. En las microangiopatías trombóticas, este es un caso especial, esto cambió hace muy poco tiempo. Antes los pacientes con estas patologías se morían. Ahora, desde que disponemos de las aféresis, donde podemos hacer tempranamente un recambio plasmático, que es altamente eficaz en estas patologías, cambió la mortalidad de estos pacientes y tiene una indicación especial y abrió en la especialidad un capítulo aparte porque es una patología que requiere de un recambio plasmático. El recambio plasmático se hace a través de una máquina de aféresis, una centrífuga, que trabaja con un volumen extracorpóreo mínimo y continuo y saca todo el plasma que tiene el déficit de la proteasa y lo reemplaza con plasma fresco congelado del banco de sangre. Estos recambios a veces son de entre 20 y 30 plasma, pero bueno, le cambia el perfil le cambia la mortalidad al paciente, ¿sí? Y es una de las indicaciones del uso de plasma fresco. El volumen de plasma a administrar debe ser suficiente siempre para mejorar la hemostasia. En el adulto el cálculo es de unos 10 a 15 mililitros kilo, lo que va a aumentar en un 20% los factores de la coagulación.
siempre esto hay que tenerlo en cuenta, y también hay que tener presente que la hemostasia de los factores de la coagulación son bastante complejos. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un déficit estable, es probable que con una dosis de plasma podamos revertir, pero hay otros pacientes que no tienen un déficit estable, sino que es inestable, y bueno, es muy poquito lo que uno aporta con el plasma, entonces lo tiene que hacer de manera reglada, ¿sí? Lo tiene que hacer cada 8 o 12 horas a la indicación de plasma. Las indicaciones del crío precipitado, que es el último de los que yo les mostré en colecta, generalmente la indicación del crío precipitado es cuando tenemos el déficit del factor 13 aislado, hipofibrinogenias o difibrinogenias en el SID, en la enfermedad de von Willebrand y en la hemofilia. Lo que nosotros vamos a aportar principalmente con el crío precipitado es fibrinógeno. Las recomendaciones para el uso de productos irradiados, además a estos productos, tanto a los glóbulos rojos como a las plaquetas, nosotros los afectamos a través de un proceso de irradiación o de filtración. Lo hago a manera general. Los productos que tienen que ser irradiados para luego ser transfundidos son para evitar la enfermedad de injerto versus huésped, que está asociada a la transfusión. Es una reacción poco frecuente, pero fatal, y está relacionada con la proliferación de los linfocitos T que se encuentran en los componentes celulares, por eso plaquetas y glóbulos rojos que pueden reaccionar contra los tejidos del receptor. Es poco frecuente, pero mortal. Las indicaciones de irradiación son todas estas patologías, tienen indicaciones relativas e indicaciones absolutas. Nosotros disponemos en el centro regional de un único equipo, un único irradiador, que es un BioBem, que fue otorgado por Nación, que funciona para irradiar exclusivamente productos sanguíneos, tanto en los efectores públicos como en los efectores privados. Entonces, todas nuestras plaquetas que salen del centro regional están irradiadas, y los glóbulos rojos a pedido según el candidato que tenga que ser transfundido. Síndromes de inmunodeficiencia congénita, pacientes candidatos a trasplantes de células progenitoras, las transfusiones intrauterinas, las exsanguino, los pacientes sometidos a radio o a quimio, las transfusiones en niños, los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular o receptores de trasplante de órganos sólidos. Otra de las modificaciones que hacemos sobre el producto, sobre todo el glóbulo rojo y la plaqueta, es la leucorreducción. Esto es a través de unos filtros, es la disminución de los leucocitos a valores menores de 5 por 10 a la 6 en una unidad de glóbulo rojo o en una dosis terapéutica de plaquetas. Esto es importante cuando el paciente tiene una reacción adversa que está asociada a la transfusión, que es la fiebre, que es bastante frecuente. Y bueno, y ahora les voy a hacer mención a algo que se está hablando mucho y que, bueno, en lo personal nos está demandando un trabajo importante, que es el uso de plasma de pacientes recuperados convalecientes, ¿sí? Esta es una terapéutica que se basa en la inmunización pasiva. Hay antecedentes de otras infecciones virales del siglo pasado que fueron tratadas con plasma de convaleciente. En el caso nuestro, una muy importante es la fiebre hemorrágica argentina. Nosotros tratamos a nuestros pacientes con fiebre hemorrágica argentina con plasma de pacientes convalecientes recuperados de fiebre hemorrágica argentina, lo cual dio una clara importancia a lo que nos estaba pasando con la enfermedad
de COVID-19. Después algunos ensayos que tienen sus resultados. Uno de los más importantes fue el del ébola, y ahora el ensayo que se está haciendo sobre el SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19, ¿no? ¿En qué estamos trabajando? En una terapia experimental. El 17 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación dictó una resolución en donde presentó un plan estratégico para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID con fines terapéuticos, ¿sí? El objetivo de ese plan a nivel nacional era normatizar la utilización de este hemocomponente para ser utilizado como un tratamiento experimental en pacientes con COVID-19. Considerando que hasta la fecha no había fehacientemente demostrada la eficacia de este tratamiento para la infección del COVID-19. Entonces se desarrolló este plan estratégico, al cual se convocó a la provincia a participar, ¿no? Y nosotros nos sumamos a participar. Se elaboró un protocolo de investigación con 2 módulos, uno que es el ensayo clínico nacional y el segundo que es el uso expandido, así está dividido el protocolo en 2 partes. A nosotros nos tocó trabajar sobre las directrices para bancos de sangre, o sea, nosotros íbamos a hacer el centro en la provincia que iba a recolectar este plasma para tenerlo disponible para su tratamiento. Entonces tuvimos que preparar el centro y preparar a la provincia en sus distintos efectores para poder garantizar estos plasmas, en la recuperación de estos plasmas. Teníamos que ser designados por la autoridad jurisdiccional y contar con el aval de un comité de investigación. Después, parte del trabajo de colectar estas donaciones es algo que habitualmente nosotros hacemos. Como estamos frente a un paradigma de donación que tiene que ser voluntaria y altruista, nosotros decidimos trabajar sobre un registro único de donación en donde prevaleciera este principio que es la donación voluntaria. Entonces convocamos a través de redes a que las personas que se habían recuperado de COVID se registraran voluntariamente. Al día de la fecha tenemos 120 aproximadamente inscriptos de manera voluntaria que expresan su voluntad de ser donantes de plasma. Después, esa persona que se inscribe pasa por los criterios de elección que nosotros tenemos sobre los donantes, siempre basado en las normas técnicas y administrativas de nuestra especialidad. Lo cual también nos dificultó porque, bueno, para poder llegar a la donación tienen que estar en condiciones. Nosotros hacemos el estudio de todas las enfermedades marcadoras, estudios inmunomatológicos, testeamos los anticuerpos COVID, para conocer su presencia o ausencia, y a las mujeres estudiamos la parte de la HLA para evitar uno de los riesgos transfusionales que es frecuente con el plasma, que es el TRALI. Una vez que nosotros tenemos todas esas condiciones en el donante, es invitado a donar un plasma a través de un mecanismo que es la féresis, en donde solo le vamos a sacar plasma. Y bueno, después son almacenadas esas unidades en el centro regional hasta su distribución. Esto un poco eran las directivas que había para bancos de sangre que unieran a este protocolo. Un poco más teníamos que tener un diagnóstico confirmado de enfermedad. Hay mucha gente que manifestó no haber sido determinada como enferma, sino contacto estrecho, o que había estado de viaje y suponía que había estado en zonas en donde había alta circulación y que tenía el contacto con el virus. Bueno, en fin, esto fue un poco lo que tuvimos que trabajar: el consentimiento, la colecta, que es a través de plasmaféresis, y el etiquetado. Esto un poco les muestro las directrices de algo en particular.
Y la segunda parte o la segunda modalidad es el protocolo de acceso extendido para el uso de plasma para el tratamiento de pacientes con COVID. Acá es una adherencia que tienen que tener los efectores que quieren tratar con plasma de convaleciente bajo este ensayo. Es importante que todos sepamos que estamos bajo un ensayo clínico. Nosotros sabemos que el plasma de convaleciente, además de tener anticuerpos neutralizantes, contiene otras proteínas como las citoquinas antiinflamatorias, los factores de la coagulación y los anticuerpos naturales. O sea, hay otras proteínas dentro del plasma que avalan este uso de plasma de convaleciente. En ese sentido, la transfusión de plasma de convaleciente a pacientes infectados podría proporcionar beneficios adicionales como la inmunomodulación a través de la mejora de la respuesta inflamatoria. Este es el principio para la aplicación. También son importantes los anticuerpos neutralizantes. Este capítulo, esta parte de los anticuerpos neutralizantes es el mecanismo fisiológico con el que se sostiene la fiebre hemorrágica. En fiebre hemorrágica nosotros, que ya ha pasado bastante tiempo, se conocen cuáles son esos anticuerpos neutralizantes y se titulan. En este ensayo también se pretende hacer lo mismo, son cruciales para la eliminación del virus y se han considerado esenciales en la protección contra enfermedades virales. Otras vías mediadas por anticuerpos, como la activación del complemento o la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y la fagocitosis también podrían promover un poco el efecto terapéutico del plasma de convaleciente. Surgen algunas preguntas, si hay otros anticuerpos protectores, incluida la inmunoglobulina G o M, que se unen al virus pero que no afectan su capacidad de replicación, que podrían contribuir a la profilaxis o a la mejora de la recuperación. Yo traté de sacar sintéticamente cuáles serían las causas por las cuales se promueve este ensayo clínico, ¿no?, de usar plasma de convaleciente en pacientes enfermos con COVID. ¿Qué queremos evaluar en este ensayo? Si es seguro y si es eficaz el plasma de COVID. Las transfusiones de plasma generalmente son seguras y bien toleradas por todos los pacientes. Pueden causar reacciones adversas y otros efectos secundarios. El riesgo teórico que implicaría cuando hablamos de seguridad es el fenómeno de amplificación de la infección dependiente de anticuerpos. En breves palabras, la preocupación de que los anticuerpos contra un serotipo de coronavirus podrían empeorar la infección ante la presencia de otra cepa viral, porque nosotros cuando estudiamos estos plasmas, que le hacemos en la titulación de anticuerpos anti-COVID, no sabemos cuál es la cepa viral con la que estuvo infectada esa persona. Entonces, un poco lo que se intenta evaluar, si es seguro. Y con respecto a si es eficaz, con respecto a que si es eficaz, es ver en qué tipo de paciente y cuál es la mejora clínica que tiene el paciente a la aplicación de este tipo de producto, ¿no? La dosis seleccionada se basó en otras experiencias, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos es una unidad de un volumen entre 200 y 250 mililitros, que por supuesto que haya sido testeada para anticuerpos específicos SARS-CoV. Y en el caso que el médico tratante considere que tiene que repetir la dosis, se tiene que hacer antes de las 12 horas de administrada la primera unidad. ¿Cuáles serían los objetivos de este ensayo? Como les dije antes, evaluar la seguridad del tratamiento con plasma de convaleciente en relación a efectos adversos graves. Empeoramiento de los parámetros respiratorios, sobrecarga circulatoria o reacciones alérgicas o anafilácticas. Estas son reacciones que se da con cualquier transfusión de plasma. Y los objetivos secundarios, evaluar la potencial eficacia de este tratamiento con plasma de convaleciente en pacientes con COVID a través de estos puntos. La muerte, el día de asistencia en mecánica respiratoria, cuántos días estuvo internado en unidad de cuidados intensivos, cuántos días no en unidad de cuidado intensivo, pero con suplemento de oxígeno o con requerimiento de oxígeno,
y los días de internación en no unidades de cuidados sin requerimiento de oxígeno. Estos serían los objetivos que se van a evaluar en este ensayo. La población en estudio, qué criterios de inclusión hay que tener para que se pueda aplicar en un paciente plasma de convaleciente. Primero que nada, ser un efector que adhiere al ensayo. Trabajar con su comité de bioética. Y segundo, pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de la infección con hisopado nasofaringeo o muestra de secreción respiratoria, la admisión a una unidad de cuidados intensivos, presentar enfermedad grave o con alto riesgo de progresión a una enfermedad grave o potencialmente mortal. Esto es un criterio del médico tratante o el médico investigador. Tener el consentimiento informado proporcionado por el paciente o el representante legal o el médico tratante, y las inclusiones para pensar cuándo es una enfermedad grave, que está incluida bajo estos parámetros, que es una frecuencia respiratoria mayor de 30, una saturación de oxígeno menor de 93, una relación de presión arterial de oxígeno menor de 300, infiltrados pulmonares mayores al 50% dentro de las primeras 24 a 48 horas. Bueno, esta es una máquina de aféresis y acá estamos recuperando plasma de un paciente, de un donante recuperado. Así es como se hace el procedimiento, y este es uno de los hemocomponentes de un plasma de COVID que tenemos en el centro regional nuestro. Bueno, y terminé. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muy, muy buena, la verdad. No paran de aparecerme cosas para preguntar porque son varias cuestiones, pero bueno, muy, muy interesante todo. Estamos como bastante avanzados con el tiempo. Dejo abierto para si alguien quiere hacer alguna pregunta. Nuevamente agradecerte la presentación tan amplia y tan... con un marco teórico tan interesante. Creo que has resumido en algunas diapositivas un montón de información que uno recorriendo el cursado de la carrera y después estando en los hospitales, uno va como armando esa información que cuesta, Claro. Y tan valiosamente ustedes en la especialidad de ustedes lo tienen en el día a día. Hay algunas cuestiones que me parecen que son muy interesantes desde el punto de vista de las indicaciones que uno hace a veces, y quiero empezar por hacerte esta pregunta de lo importante que es pensar cuando indicamos una transfusión, los riesgos que se corren cuando lo hacemos. Es decir, el criterio tiene que ser realmente claro y que no es una Claro. transfusión tan simple como una indicación. Totalmente. Lo más importante que viste que Néstor arrancó cuando les mostró el periodo ventana y lo que nosotros estudiamos sobre una unidad de sangre o de sangre entera que después se divide en el resto de los hemocomponentes, es que tenemos que tener claro que la transfusión es, nosotros lo decimos así vulgarmente, es un trasplante de tejido. La sangre es un tejido y no deja de ser un riesgo, ¿no? No cualquiera se está poniendo un riñón, ¿no? Es un poco lo que nosotros le tratamos de transmitir cuando queremos, o cuando peleamos. ¿Cuántas veces hemos peleado, Rodo, porque no queremos transfundir? Hay un riesgo que lo tenemos que tener bien claro, y también esto ha evolucionado. Hay guías nacionales e internacionales que se basan en evidencia científica sobre cuándo está bien indicada una transfusión, cuándo va a ser seguro realizar esa transfusión y cuándo no. Hay pacientes que están ahí en esa línea tan delgada, hay otros en los que no tenemos duda que tenemos que transfundirlo. Claro. Pero siempre tengamos presente que hay que consentir, que el paciente tiene que tener un consentimiento de que quiere recibir esa transfusión, sea de lo que sea, y que hay riesgos y que los tenemos que compartir. Claro, hay unas diferencias que uno va viendo en el transcurso del trabajo diario con compañeros en la red, de lo que es la indicación de la transfusión en un paciente internado y lo que es un paciente ambulatorio.
Respecto de los criterios de una indicación en el paciente ambulatorio, quería pedirte si tenías alguna consideración en especial, porque en lo que es el paciente internado creo que queda más claro en general. Bueno, el paciente ambulatorio para nosotros, para los hemoterapistas, tiene indicaciones muy específicas, ¿sí? Viste, el paciente que está, un paciente que está en un proceso oncológico, que va a recibir radioterapia, quimioterapia, el paciente que tiene una patología de base, una anemia crónica a la que hay que sostenerla en el tiempo. En realidad te digo que cuando es una indicación ambulatoria, nos queda bastante claro que hay que transfundir tanto plaquetas como glóbulos rojos. No sé, me parece que hemos discutido menos estos puntos, ¿no? Y cuando lo convocamos, lo que nos pasa a veces con el paciente ambulatorio, que los efectores no tienen lugar en donde transfundirse, entonces se transforma en un paciente internado para el acto transfusional. Pero no más, no recuerdo algo distinto. Bien, bueno, ya que te pongo en el otro escenario respecto de las indicaciones del paciente estando internado, bueno, vos diste claramente cuáles son las indicaciones en función de los valores y del cuadro clínico. ¿Cuáles te parecen que son las situaciones que a tu modo de ver son más controversiales y que necesitan por ahí una mirada más fina al momento de dar la indicación de transfundir? Esto es mi opinión, ¿no? Nosotros estamos muy habituados a estar formados o deformados cuando ingresamos, sobre todo los chicos que van a entrar, medicatos, que van a entrar a una especialidad, van a rendir y les pasa de que porque se pide así se hace. No quiero dar ejemplos odiosos, pero qué sé yo, el paciente más complejo en el acto transfusional es el paciente que está el perioperatorio, el que va a ir a una cirugía y que quieren aumentar el hematocrito para que ingrese al proceso quirúrgico. Y bueno, y muchas veces no tiene ni indicación. Yo un poco cuando les cuento que hay toda una bibliografía sobre restricción, sobre mecanismo liberal o restrictivo a la hora de transfundir glóbulos rojos, donde el valor nuestro es la hemoglobina más la clínica que tiene ese paciente, es muy pocas veces evaluado. Cuando nosotros empezamos a trabajar un poco con los clínicos y nos damos cuenta de que tiene una cardiopatía, tiene una insuficiencia, tiene un problema respiratorio, y ahí sí hay una justificación a que un 10 de hemoglobina tiene que transfundirse, pero en otros no. Por eso es muy importante la interconsulta con el servicio, porque Ajá. eso ayuda a tomar una mejor decisión y en conjunto, ¿no? Bien. Bueno, al respecto de eso quería también, le quiero recordar que uno de los chicos quiere hacer alguna pregunta por el chat y la puede escribir o pedir la palabra, no hay problema. Pero voy a usar de mis tiempos acá para ir preguntando mientras, cómo está organizada la red de los bancos de sangre y cómo el Centro Regional de Hemoterapia trabaja con todos los efectores de salud y la red de servicios de salud, puesto que, bueno, entiendo que no en todos los servicios de salud hay un servicio, perdón, no en todos los efectores de salud hay un servicio de hemoterapia activo. Claro. Sí, es cierto lo que decís. Nosotros lo que hicimos a través del centro es trabajar con un equipo que hace una suerte de consejería, ¿no? Ujú. Muchas veces está el técnico solo. Entonces, tenemos médicos especialistas, donde estoy yo incluida, en donde hay muchas veces el médico tratante tiene dudas sobre la terapia transfusional. Entonces, nosotros estamos al teléfono. Si bien no estamos in situ, estamos hablando de que nuestra provincia es extensa, Ujú. tratamos de evaluar y de capacitar a nuestros especialistas en los puntos en los que están y en los que no están, trabajar con los técnicos, que hay un trabajo muy importante del técnico, porque es el que realiza la transfusión y tiene un conocimiento que a veces es subestimado.
pero bueno, entendible, ¿no? Lo que sucede. Entonces estamos nosotros reforzando muchas veces lo que ese técnico no puede decir. Esto lo hemos hecho a partir desde que estamos en el centro regional, que está a cargo mi dirección. Nosotros tenemos consultas permanentes sobre actos transfusionales en lugares en donde no hay médicos especialistas, ¿no? Porque también es una especialidad que tiene pocos médicos especialistas. Exacto, sí, sí. ¿Cómo te parece, Andrea, o qué impresión tenés vos respecto de el rol de la hemoterapia en el proceso de atención en este último tiempo? ¿Vos creés que se lo ha valorado, que está cobrando cierta importancia? Sin duda, hace un tiempo que nosotros venimos en carrera sobre la especialidad. Es una especialidad que tiene múltiples funciones y bueno, lo que les mostré un poco lo del plasma rico en plaquetas, o sea, te hablo de temas que nos han puesto en la mesa de discusión. Esto de ahora del plasma de convaleciente nos tiene corriendo y hablando de la especialidad y hablando de donación y de transfusión bastante. Sí, bueno, ahí venía la segunda parte, ¿no es cierto? Es decir, las expectativas respecto de la donación de plasma y el tratamiento con plasma de convalecientes, ¿te parece que a nivel nacional cómo viene funcionando? Bueno, a nivel nacional ya hay bastantes transfusiones en lo que es la provincia de Buenos Aires. Yo te puedo contar la experiencia nuestra. Nosotros el fin de semana tuvimos 2 pacientes internados en Cuyen, que es un centro de COVID. Se aplicó plasma a un paciente de 77 años con una neumonía bilateral. Estaba en asistencia mecánica respiratoria. En ese paciente no hubo mejoras. Y el segundo paciente es una persona joven de 51 años con comorbilidades, diabético, personal de salud, y bueno, en el 11 días de su evolución de enfermedad grabó los síntomas y nos pidieron una dosis de plasma y bueno, en él se transfundieron las 2 unidades y mejoró notablemente la clínica, ¿no? Que es un poco lo que evalúa este ensayo. Así que te puedo contar los 2 polos, muy poquitos, y obvio que esto tiene un tiempo, ¿no? De inicio y un tiempo final. Nosotros sabemos que, como mostré en algunas enfermedades, tiene resultado, en no lo conocemos todavía. Bien. Respecto de la posibilidad de participación en estos centros, ¿queda relegada para los centros COVID la posibilidad o los hospitales que van a participar pueden ser hospitales no COVID también? Cualquier hospital puede adherir al ensayo, público o privado. Tiene que gestionar ante la autoridad sanitaria la decisión, ¿no? De adherir al ensayo. Perfecto. Y si nosotros, en realidad, los voluntarios para donar tienen una vía para anotarse, inscribirse. Inscribirse, sí, nosotros lo estamos recepcionando a través de la página de Cudayo, hay un link en donde se pueden inscribir y también tenemos nuestro correo, lo pusimos a disposición para que la gente se anote, que es centroregionalhemoterapia@santafe.gov.ar. También lo recibimos vía correo, pero bueno, sí, se está trabajando mucho con el personal sanitario que atiende a ese paciente y que después nos transcribe los datos y vamos trabajando un poco con eso, ¿no? Y con la página de Cudayo que tuvo un buen resultado. Perfecto. Bueno, creo que como en todo la promoción juega un rol importantísimo en este sentido, ¿no es cierto? Sin duda. Hay mucha difusión, también hay mucha prensa, hay bastante ruido con todo el tema del plasma. Nosotros siempre sostenemos lo mismo, estamos dentro de un ensayo clínico que está evaluando seguridad y eficacia del uso del plasma.
no tenemos resultados todavía y es una terapia más, además de las otras que hay para el tratamiento de estos pacientes. Sí, porque también una de las posibilidades es que esto podría ser utilizado de manera compasiva. Exacto. En el ensayo nacional tratan de no hacer ese uso, porque ya sabemos por lo que se vio en países europeos y en países americanos, el uso compasivo no tuvo grandes resultados. Pero bueno, esto es parte del ensayo, hay que esperarlo, ¿no? Bárbaro, bárbaro. Liliana, no sé si vos, voy a aprovechar que estás y querés hacernos Los algún... anticuerpos, que nos cuente cómo es eso es importante. Exacto, a ver si querés hacernos algún aporte a Mm, esta... Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, nosotros lo que hacemos en el laboratorio, dentro de la etapa de calificación biológica del donante de sangre, es realizar todas las pruebas que son normadas sobre la seguridad transfusional, ¿no? Las infecciones transmisibles por transfusión, hacer todo el tamizaje por testeo serológico y además las pruebas de biología molecular para cortar el periodo ventana de hepatitis B, C y HIV, y complementario, garantizar que ese plasma que vamos a obtener de ese donante calificado tiene anticuerpos anti-COVID, anti-SARS-CoV totales. Esto es lo que está al alcance hoy de los laboratorios clínicos que tenemos la posibilidad de testear los anticuerpos totales o la fracción IgG algunas marcas comerciales. Son todos test que están en el mercado, que han sido algunos desarrollados acá en Argentina, como el de Instituto Leluar, otros vienen importados, pero todos están regulados por la ANMAT. Lo importante es que está en desarrollo en Instituto Maesté y en Malbrán, y en algunos otros institutos de universidades, la titulación de los anticuerpos neutralizantes, es decir, tener la garantía de que si bien tenemos la fracción de anticuerpos totales desarrollados, parte de ellos son realmente neutralizantes, que son los que nos permitirían hacer la analogía con el tratamiento de fiebre hemorrágica y hacer la inmunidad pasiva. Para garantizar eso todavía no está el test terminado de poner a punto, son técnicas muy especiales, lo que nos cuentan los colegas del Instituto Maestey, que son pioneros en el desarrollo de estas técnicas. Son técnicas que se tratan, en las cuales se tratan cultivos celulares que se infectan con determinadas cepas de COVID. Entonces, la manipulación y el logro de estas técnicas para lograr la titulación tan ansiada, que después nos permite ajustar la dosis de ese plasma que se va a transfundir, es un poco complicada, porque se trata de un virus altamente patógeno, muy virulento, y necesitan, si bien tienen todo el equipamiento de normas de bioseguridad tipo 4, como los que tratan fiebre hemorrágica, ébola, etcétera, todos los respiratorios, Hanta, por ejemplo, también, no hayan todavía la cepa, digamos, no tan patógena como para poder llevar a cabo estos test. Hasta el momento, la bibliografía muestra que hay aproximaciones de lo que sería un título. No es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, nosotros podemos decir es reactivo o no es reactivo para anticuerpos totales y con un determinado índice de positividad, que hoy por hoy no correlaciona con un título de anticuerpo neutralizante. Hasta tanto no los tengamos, la dosis va a ser la que comentaba la doctora Costa. Vamos a trabajar con la dosis de fracción mínima de 200 mililitros de plasma. Y si corregime, Andrea, el protocolo te permite solo la aplicación de 2 dosis terapéuticas, ¿no? Lo bueno es que cuando tengamos cuando tengamos ya el estudio retrospectivo y podamos abrir los resultados, vamos a poder correlacionar el efecto de esa dosis administrada con el anticuerpo neutralizante titulado. Si el test se desarrolla en el término de que el ensayo clínico todavía está corriendo, lo vamos a poder ajustar mientras lo estamos administrando. Si no, va a ser retrospectivo.
Hoy, por el momento, ninguno de los dos institutos, ni Maestegui ni Malbrán, lo tienen puesto a punto. Sí tienen algunos test que podrían ser indicativos, que son los que determinan anticuerpos totales, pero con una especificidad anti-spike, que es una de las regiones de la cápside del virus. Para hacerles una analogía, como cuando uno hace el antisuperficie de la hepatitis B, que es contra lo que ellos hacen anticuerpos neutralizantes, bueno, algo así, pero no reemplaza el test definitivo que están probando. Así que, bueno, por el momento nos estamos manejando con esto. Es necesario que el individuo tenga, sí, anticuerpos anti-SARS-CoV-2 totales, positivos, para ingresar a protocolo como donante de plasma, ¿no? Porque nos hemos encontrado con algunos que, a pesar de haber tenido la PCR inicial positiva, haber remitido, tienen las dos negativas al final de los 14 días de su aislamiento y desaparecen los síntomas de la patología, después no los desarrollan los anticuerpos anti-COVID. No son muchos, pero hemos tenido casos de recuperados que al chequearlos nos llevamos la sorpresa de que tienen anticuerpos negativos. Y habiendo tenido una PCR positiva, podemos asumir de que tuvieron actividad viral, es decir, estuvieron en contacto con el virus durante un momento. Sí, eran portadores del virus porque el hisopado era positivo. Es decir, la PCR lo que busca es genoma viral en ese hisopado, así que es diagnóstica. Claro, aprovecho a preguntarte, digamos, en este sentido, del plasma y de los anticuerpos, respecto de los test que se están utilizando, una de las cosas que se dicen es la posibilidad de falsos negativos, no así de falsos positivos. En el real time, decimos. Exacto. Depende mucho de la toma de muestra. Tiene que ser muy, muy preciso y muy avesado el que toma la muestra y que no sea pasible de ninguna contaminación externa que te anule, no sé, supongamos un virus ARN, las RNasas de la piel, pero tendría que ser algo muy burdo, como no utilizar guantes, manipular mucho o mal la muestra tomada. Pero en general la cantidad de falsos positivos es muy baja. ¿Falsos positivos o falsos negativos? Falsos positivos. Negativos. No, yo pregunto por si existen falsos positivos. No existen falsos positivos. Tendría que ser una reacción cruzada con un otro coronavirus. Claro. Pero creo que al momento que se llega a la, si no me equivoco, a la real time definitiva que te da el diagnóstico, primero se testean para otras patologías respiratorias. Por protocolo entiendo que sí. Y falsos negativos, lo que decías antes. Una mala toma de muestra o una mala manipulación de la muestra o una muy baja carga viral. Cuando hablamos de test de biología molecular, tenemos que tener presente siempre que todas las pruebas, al igual que también las de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, que hacemos acá en el laboratorio para ver si tienen anticuerpos totales, tienen límites de detección. Entonces lo que puede pasar es que la carga viral o la cantidad de anticuerpos, depende de lo que estemos testeando, sea tan baja que esté por debajo de nuestro límite de detección metodológico, ¿no? Claro. Bueno, esto fue pido un manto de piedad, pero bueno, creo que en este contexto es inevitable que en algún momento vayamos a hablar de COVID-19, y bueno, de hecho este encuentro que estamos teniendo en esta forma, creo que un poco la ha producido la situación de la pandemia, que bueno, obviamente les agradezco porque en otro contexto podríamos haber estado en un anfiteatro y hoy en día estamos a través de una plataforma virtual y creo que es muy útil también este encuentro. Sin duda. Bueno, quiero agradecerles enormemente, estamos cerquita de la hora del final, les agradezco muchísimo, sé que están con mucho trabajo con todo esto que nos contaron y que se hayan tomado este tiempo para charlar con nosotros, transmitirnos toda esta información. El compromiso nuestro es de transmitir al resto de los colegas y de los compañeros que están
en formación y que están empezando a trabajar en los efectores de salud, el compromiso que tenemos con esta temática que es tan importante, tan sensible y que creo que da tantas respuestas continuamente más allá de lo que se conoce y de lo que se ve en la práctica diaria, y creo que va creciendo gracias al compromiso de gente como ustedes que están tan dispuestas a trabajar por esto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por ser multiplicador del mensaje de la donación voluntaria y altruista, Rodo. Bueno, yo nada más que decir. Muchas gracias. Bueno, chicas, les dejo un beso grande. Después les pasaremos el link para que puedan también socializar este video. Gracias a la gente que se sumó, y los veremos en la próxima capacitación, que probablemente sea los primeros días de julio. La temática va a ser probablemente abordaje de las crisis subjetivas en la urgencia. Adiós. Chau, chau. Hasta luego, gracias Lili. Chao, Rodo, gracias a usted por la convocatoria. No, por favor, un placer.